Saludos, usuarias y usuarios de Katia TV. Estamos de nuevo aquí con su programa Escuela de Cuadro, el programa número 4. En esta oportunidad nos encontramos en los estudios de Katia TV, en los camaradas César Arocha, miembro de la corriente revolucionaria estudiantil guevarista de la Universidad Bolivariana de Venezuela. También se encuentran los camaradas Ivette Mijares, Aura Eslava, Cira Pascuali, todas ellas del batallón vista de la Universidad Bolivariana de Venezuela del PSUV 26 de julio. Y también se encuentra el camarada Gabriel Gil, del colectivo Asamblea Socialista, quien les habla, Luis Álvarez, estudiante de la Universidad Bolivariana y también miembro del batallón vista 26 de julio. En el día de hoy, Escuela de Cuadro se propone a continuar con la discusión, con el debate, con la formación ideológica. Aquí todos los que estamos aquí, lo que pretendemos es profundizar en el debate, la formación ideológica y aprender, porque en estos procesos consideramos que estos debates contribuyen mucho a esclarecer y analizar las diferentes realidades políticas, sociales, que se suscitan históricamente y, por supuesto, lo que tiene que ver con nuestro proceso revolucionario. En el día de hoy, concretamente, vamos a analizar un documento de Vladimir Ilich Lenin que se titula ¿Por dónde comenzar? Este documento, que fue publicado en el año de 1903, plantea a lo que tiene que ver con la organización del partido bolchevique, ¿no? Y cuáles eran las vías, cuáles eran los pasos para organizar un partido que se convirtiera en verdadero instrumento de la revolución. Pero para ello vamos a cederle la palabra al camarada Gabriel Gil para que nos adentre en el tema. Sí, gracias. Sí, bueno, ¿por dónde empezar? Es un artículo problematizador de la discusión en 1901, que es donde sale el inicio del siglo, entre los revolucionarios y marxistas rusos. Y bueno, pues como un aspecto fundamental que marca Lenin aquí y que vamos a ver en la cita, está la táctica y la importancia que él marca a la táctica del partido y al plan de trabajo que se marca el partido. Si quiere vamos con la cita y seguimos. Es ridículo hablar de situación distinta, de alternación de periodos, laborar para crear una organización compatible y hacer agitación política es obligatorio en todas las circunstancias monótonas y pacíficas, en cualquier periodo de decaimiento del espíritu revolucionario. Es más, precisamente en tales circunstancias y en tales periodos es necesario de una manera especial el trabajo indicado, pues en los momentos de explosiones y estallidos es ya tarde para crear una organización. La organización debe estar preparada para desplegar inmediatamente su actividad. Cambiar de táctica en 24 horas. Mas para cambiar de táctica hay que empezar por tener una táctica, y si no existe una organización fuerte, una experiencia de lucha política en cualquier situación y en cualquier periodo, no se puede ni hablar de un plan sistemático de actividad basado en principios firmes y aplicado rigurosamente, del único plan que merece el nombre de táctica. Sí, regresamos después de la cita de Lenin, del artículo Por dónde empezar, y bueno, ahí se marca la importancia que le da Lenin a la discusión de la táctica, del planteamiento de la táctica desde el partido, y cómo un plan bien definido, bien claro, que te permita tener coherencia desde que lo inicias hasta que lo culminas, ¿no? Y la importancia aquí Lenin, en el inicio del artículo, habla de los pasos prácticos que debemos dar por un camino conocido y cómo darlos, ¿no? Es el problema inicial de empezar un proceso revolucionario. Es decir, la revolución es un proceso donde se organiza la revolución y existen revolucionarios que se encargan de organizar la revolución, no de hacerla, porque de hacerla
se trata que es precisamente toda la clase obrera junto con el pueblo son los que hacen la revolución, pero sí bajo un plan y una táctica de unidad, un trabajo conjunto, a través de una dirección política, se puede lograr un proceso de revolución, sin saber los años en los que lo vas a lograr, sin saber en qué momento, pero sí un proceso de acumulación. Y la demostración la hace Lenin en este artículo, cuando dice por dónde empezar, y culmina con una revolución, que es la Revolución Rusa, ya hace 90 años realizada, y que te marca la pauta en ese sentido con respecto a la importancia de que de verdad no sea de manera oportunista un cambio de táctica cada 24 horas, lo dice, porque ese cambio de cada 24 horas significa que no hay un verdadero análisis de la realidad. Mira, el comandante Lenin, cuando Lenin dijo que sin práctica revolucionaria no hay teoría revolucionaria y sin teoría revolucionaria no hay práctica revolucionaria. La palabra que no está en esta cita, pero que realmente está presente de alguna forma, es la palabra teoría. Entonces esa vinculación que existe entre la teoría y la práctica, que es bien necesaria. Y yo observo que a menudo en las organizaciones estudiantiles a las que nosotros pertenecemos hay una falta de esta vinculación entre la práctica y la teoría y la organización. En cuanto a la organización, ¿cómo se está resolviendo ahora el problema de organizarnos a nivel nacional como revolucionarios? Es con la organización del PSUV, y eso es un arma bien fuerte que tenemos. Eso creo que lo tenemos todos muy claro, que el PSUV ha de ser nuestra forma de organizarnos y vincularnos, pero también a la vez no podemos olvidarnos que el PSUV también tiene que ser un órgano para mandar, para organizarnos, y que tenemos que vincular la práctica con la teoría. A menudo dejamos de lado la cuestión de la discusión de la teoría y del programa del partido en las asambleas, y es algo que en lo que tenemos que trabajar también. Claro, el empirismo es un peligro que se corre, incluso hay corrientes, digamos, más libertarias que plantean una tesis del empirismo de que entre todos nosotros, con nuestras ideas que tenemos, podemos construir un plan de trabajo, y muchas veces no nos damos cuenta que todos nosotros hemos sido formados en el capitalismo, que tenemos una formación que, aunque parezca propia, viene sembrada por los medios de comunicación, por la escuela, por las relaciones sociales en las que nosotros nos encontramos, una relación económica real que nos encontramos en la calle, y que eso nos va condicionando. Que sin una búsqueda de la teoría de la formación no podemos definir un plan que de verdad sea un plan que realmente evalúe la práctica, porque los medios de comunicación nunca te va a decir, si es un medio de comunicación dominante, no te va a decir la realidad que a ti te conviene, te va a decir la realidad que a ellos le conviene, y precisamente al final, aunque no la queramos tener, la tenemos en nuestra cabeza y puede cometerse un error grave por ahí. Bueno, vemos en Lenin, ¿no?, el espíritu revolucionario, y influido por el marxismo y por lecturas del marxismo. ¿Cómo debe organizarse la clase obrera, la clase trabajadora políticamente para la toma del poder? La toma del poder que en esa época el gobierno zarista oprimía a los trabajadores, mantenía desviaciones dentro de las instituciones de la época, tenían influencia sobre la iglesia también. La iglesia era un medio también de opresión a los pobres, a los trabajadores, a los obreros, a los campesinos. Vemos en Lenin un luchador por las transformaciones sociales y por las transformaciones económicas, por las transformaciones políticas, y por llegar a la toma del poder
conjunto junto a sus trabajadores, junto a la clase obrera, venían desde abajo, una lucha constante. Eso le llevó años y años de sacrificio, años de destierro de su mismo país, de su misma patria, y le llevó también un periodo de cárcel dura. Y bueno, con ese espíritu revolucionario vuelve otra vez a influir pues sobre la clase trabajadora. Era un sujeto activo de la época rusa, de la Revolución Rusa. También lamentablemente vemos cómo Stalin lo echa pues le hace una traición y luego muere al poco tiempo por manos de ese imperio que aún sigue dominando a muchos pueblos de nuestras tierras. Sí, hay algo importante que tú recuerdas y es la lucha contra la autocracia zarista, y él lo nombra aquí, él lo llama la autocracia zarista, y hablaba de la necesidad de un partido fuerte y organizado que tienda no solo a arrancar concesiones aisladas, sino a conquistar la fortaleza misma de la autocracia, es decir, tomar el poder y derrocar el zarismo y por ende el capitalismo en su momento. Y no solamente arrancar concesiones aisladas. Es importante entender que el Partido Revolucionario es revolucionario porque transforma toma el poder y transforma las relaciones de producción. No es un partido revolucionario porque exijan mayores salarios solamente, porque uno puede exigir mayores salarios y al año viene la inflación y vuelve otra vez a revertirse todo lo que tú lograste en un año anterior. Lo importante es, de una vez por todas, es derrocar precisamente el capitalismo. Luis. Sí, mira, bueno, este tema, por cierto, tiene mucha actualidad en lo que tiene que ver con el proceso revolucionario bolivariano, ya que, como es el conocimiento de todos, el proceso se encuentra en una etapa de conformación de lo que pretendemos sea el partido de la revolución, que en este caso es el Partido Socialista Unido de Venezuela. Ahora, tenemos que hacernos allí varias interrogantes en lo que ha sido el desarrollo como se ha manejado hasta ahora el PSUV, y tenemos que, en todo caso, al hacernos interrogantes, por ejemplo, como esta, ¿va el PSUV, del Partido Socialista Unido de Venezuela, en la vía correcta? El PSUV actualmente está discutiendo dentro de un marco la ideología del partido, ¿no? Porque si no, el mismo Lenin señalaba lo del voluntarismo, ¿no? Que se pierden esfuerzos, se cae en lo que se denomina, se actúa por inercia, se actúa en base a la coyuntura, y eso para un proceso revolucionario es muy peligroso, ¿no? Yo pienso que una de las tareas fundamentales que tiene planteado el Partido Socialista Unido de Venezuela es de una vez plantear y asumir el debate ideológico, el debate programático, para que, como decía Lenin, la táctica que se vaya a emplear tenga un contenido, una fortaleza, una coherencia, ¿no? Y no se caiga en la improvisación. Yo pienso que esa es una tarea fundamental del Partido Socialista Unido de Venezuela. No sé qué piensas tú, Gabriel. Sí, bueno, totalmente de acuerdo, y pienso que Lenin es bien claro, pues sin un proyecto, sin una táctica bien definida, tendemos a cometer el mismo error de muchos partidos de América Latina, donde sin definición terminaron en el poder y en manos de muchas instituciones claves del nuevo Estado, gente que no tenía un proyecto político que pretendiera acabar con el capitalismo, sino que era un proyecto político personal.
Gabriel, yo observo que, bueno, nosotros, las tácticas que nosotros utilizamos para la movilización de masas, por ejemplo, esa es una táctica que, bueno, que se ha venido utilizando, nosotros la venimos utilizando desde el 99, pues cuando las campañas electorales, y bueno, para la movilización del PSUV, pues yo considero que esa es una táctica que siempre va a ser útil, la movilización de masas. Y de todas formas, pues hay que reformular alguna forma de captación de miembros hacia el PSUV, no quedar tan acartonados en formalismos y dar un poco de flexibilidad al tema de que, bueno, que se vayan aceptando miembros nuevos al partido, porque lo más importante es que el partido sea fuerte, que tenga una base popular. Entonces, claro, ahí tú hablabas de la movilización de masa en función de las campañas electorales, pero un partido no solamente debe quedarse en lo electoral, un partido también tiene que ser capaz de organizar en la fábrica, y no es un escenario electoral. En las universidades no es un escenario electoral. Igual sucede con las mujeres y los campesinos y los indígenas, que son movimientos sociales que también pujan por la vía de la lucha de clases también. Si nosotros solamente articulamos el partido por la vía territorial, estamos diciendo que hay una sola forma de lucha, que es la vía electoral. Y nosotros sabemos que el imperialismo utiliza toda la forma de lucha para intentar derrotarnos. Y lo vemos en la infiltración del movimiento estudiantil, lo vemos en cada una de esas actividades donde el partido también tiene que ser capaz de dirigir ahí y derrotar al imperialismo en todos los espacios, incluso en el de defensa territorial, que es otra forma de lucha. Claro, y dentro de la perspectiva, nosotros llevando el planteamiento al plano real que nosotros estamos viviendo en la actualidad, y dentro del planteamiento que hace la camarada, nosotros tenemos que siempre replantearnos que el momento histórico que nosotros estamos viviendo a nivel político y social en el país, incluso económico, nos lleva a que la flexibilidad que tenemos que hacer nosotros a la integración, sí, es viable, pero ¿cómo debemos abordar nosotros esas masas? Debemos estar dejando convocar masas para llenar espacio, y debemos empezar a convocar masas para nosotros a nivel ideológico, sentar una base, y que estas personas se sientan identificadas no solamente con el salir a moverte a la calle, porque tú vas a salir a agitar una bandera, y de repente no tengan esa fortaleza ideológica. Nosotros siempre partíamos del punto de vista de que este tipo de lectura, y me incluyo en eso, este tipo de lectura se la dejábamos a los sociólogos, a los filósofos, donde el tipo de pensamiento del marxismo era para nosotros algo alejado totalmente, y la juventud vivíamos aislados de este tipo de pensamiento. Hoy que Venezuela tiene un momento coyuntural donde históricamente nos están viendo a nivel mundial, porque Venezuela es el epicentro del mundo en este momento, donde cualquier ruido que se hace en Venezuela se escucha a nivel mundial, nosotros estamos contextualizando y debemos releer la historia. Y entonces cuando nosotros le hacía el comentario a Cira, cuando me presentan la nota que estamos leyendo, oye, qué realidad y qué fortaleza tenemos nosotros, que cuando nos planteamos este tipo de situaciones que estamos viviendo aquí, vemos dos focos. Vemos el foco de lo que estamos haciendo nosotros como revolucionarios y como personas que estamos incursionando dentro de un nuevo mundo político del que todos estamos inmersos y el que muchos habíamos obviado. Y vemos el otro foco, donde existen personas que están tratando de hacer movilizaciones de desestabilización, donde están entendiendo de una forma bien extraña, ¿no?, lo que es el movimiento estudiantil. Nosotros estamos movilizando, movemos las masas estudiantiles, pero nosotros no lo hacemos aisladamente. Nosotros cuando convocamos a las masas estudiantiles, siempre tenemos presente al colectivo, a la comunidad que vive en la parroquia, y no es una convocatoria vacía. Siempre tratamos de que esa convocatoria tenga un fin, tenga una finalidad. Y entonces yo pienso que parte de este pensamiento, por lo menos que estaba planteando el camarada, en función de, ¿será que el PSUV está yendo hacia el punto correcto? ¿Estamos caminando el camino correcto? Yo creo que desde antes del PSUV ya nosotros estamos empezando a caminar un camino correcto, porque nosotros de forma aislada hemos venido trabajando ideológicamente en pequeños espacios. ¿Qué es lo que debemos nosotros hacer a través del PSUV? Pues simplemente abordar ya las grandes masas, que es lo que nos permite precisamente no un partido único, sino un partido unido.
que esas individualidades que hemos venido trabajando ideológicamente, que es la base, ¿verdad?, que nosotros agarremos esos colectivos y los unifiquemos para que logremos llevar este sentido ideológico hacia todas las masas, sobre todo a la gente joven. Sí, hay algo que recojo, que es que un partido es una dirección. En este caso llevamos construyendo una dirección de 1 millón de personas, de hombres y mujeres, que no solamente hacen política entre sí, sino que la idea es que haga política hacia afuera del mismo partido, es decir, hacia los 26 millones de venezolanos, donde estamos haciendo propuestas y planteamientos políticos y de manera de organizar no solamente ese millón, sino además influir en la organización de los consejos comunales, donde deben participar los 26 millones de habitantes, en las organizaciones estudiantiles, que son organizaciones donde participa todo tipo de estudiantes, sea o no sea militante. Y luego el partido también tiene su propia dirección, donde es fundamental, imprescindible que se construya una dirección. Digamos que esa es la fase en la que estamos. Y Lenin hace un llamado aquí de un momento crítico que tienen ellos allá y que también se puede traspolar aquí, que es la necesidad del Estado Mayor. Nosotros tenemos un acuerdo entre todos los militantes del PSUV, que el líder del movimiento es el presidente Hugo Chávez Frías. Sin embargo, es uno solo. Y nosotros estamos conscientes del peligro que representa una sola persona al mando de toda la revolución. A la hora de que no pueda, por enfermedad o por alguna otra razón, participar con nosotros en este proceso revolucionario, nosotros tenemos una gran debilidad. La necesaria construcción, a través de la confianza, del estudio, la discusión, de la democracia, de una dirección colectiva revolucionaria o un Estado Mayor de los revolucionarios, es la necesidad de la construcción del partido. Es decir, no vamos a tener un partido si no tenemos una dirección de ese partido. Ahorita podemos tener miles de batallones y todavía no hemos terminado el proceso de construcción de esa dirección, y hasta que no tengamos esa dirección, cada batallón puede hacer cualquier cosa sin una coordinación y sin un plan único. La importancia del Congreso Fundacional de que se discuta y se acuerde un plan táctico, un plan estratégico de cómo nosotros transitamos hacia el socialismo. Porque nosotros decimos, vamos hacia el socialismo, y ya lo hemos definido así, pero ¿qué socialismo y cómo transitamos hacia ese socialismo? ¿Cuál es el camino? ¿Cuál es la primera medida? ¿Qué vamos a hacer con la banca privada? ¿Qué vamos a hacer con los empresarios? ¿Qué vamos a hacer con los estudiantes? ¿Qué vamos a hacer con los campesinos? Ok, bueno, es que nosotros siempre hemos partido de la premisa que nosotros estamos viviendo un proceso de transformación. Y dentro del PSUV, lo que nosotros tenemos que estar siempre cónsonos hacia el discurso que estamos llevando, es que precisamente por ser un proceso de transformación, dentro de estas etapas pueden pasar muchas cosas, ¿verdad?, en la que precisamente la debilidad ideológica de los grupos, ¿verdad?, pueden caer en cosas que nosotros, por supuesto, estamos contrarios a eso. Nosotros tenemos, dentro de esas premisas que nosotros nos planteamos, de cómo va el PSUV, hacia dónde va el PSUV, por supuesto que nosotros tenemos muchísimos planteamientos. El PSUV no es simplemente el planteamiento que hacen las grandes tribunas o los grandes líderes que tenemos en el momento, que para nosotros nuestro máximo es el presidente Chávez, y después de él pues tenemos que seguir lineamientos, por supuesto. Pero nosotros también tenemos individualidades, y por lo menos en el colectivo de la UBB vemos que tenemos grandes valores de gente joven, claro, que tenemos que sacarlos a la palestra, que tenemos que inmiscuirlos en este tipo de discusiones. ¿Para qué? Para que nosotros logremos fortalecer esas bases y que dentro de ese proceso de transformación, por supuesto, esté inmerso la ideología que nosotros debemos tener arraigada. Bueno, se pone emocionante el debate, pero vamos a un corte y ya regresamos con este interesante debate. Necesitamos ante todo un periódico. Sin él será imposible desplegar de modo sistemático una propaganda y una agitación que se atengan con firmeza a los principios y abarquen todos los aspectos. Esta tarea es singularmente vital
en estos momentos en los que el interés por la política y por los problemas del socialismo se ha despertado en los más vastos sectores de la población. Nunca se ha sentido tanto como ahora la necesidad de completar la agitación dispersa, efectuada por medio de la influencia personal, de hojas locales, folletos, etc., con la agitación regular y general, que sólo puede hacerse a través de la prensa periódica. No será exagerado decir que el grado de frecuencia y regularidad con que se publica y difunde un periódico puede ser la medida más exacta de la seriedad con que está organizada esta rama de nuestra actividad combativa, la más primordial y urgente. La misión del periódico no se limita, sin embargo, a difundir ideas, a educar políticamente y a conquistar aliados políticos. El periódico no es solo un propagandista colectivo y un agitador colectivo, sino también un organizador colectivo. Sí, bueno, estamos escuchando y leyendo la cita donde ya Lenin va más a fondo con la táctica, ¿no? Pues estamos hablando de la necesidad de la táctica. Hay una propuesta de táctica en ese momento que realiza Lenin para ese partido que tiene que ver con la comunicación y la propaganda. El periódico en esa época, es necesario recordar que ahí no existían medios radioeléctricos todavía, y hablar del periódico era hablar del gran medio de comunicación que existía en esa época. No existía la televisión ni la radio, sino que existía el periódico, los volantes, los afiches y los murales. Bueno, nada, lo hizo muy claro Lenin de la necesidad del periódico como un instrumento. Hay una parte que dice constante y fundamental en general en la socialdemocracia. En lo que se llamaba el grupo de marxistas, se hacía necesario que para construir unidad, para construir un instrumento que permitiera dar una táctica única, necesitabas un periódico que pudiera difundir y también que pudiera generar debate e introducir el debate dentro del periódico sobre esa táctica que nosotros teníamos que definir. Bueno, sí, este tema del periódico o de los medios de comunicación es muy pertinente en la actualidad. ¿Por qué? Porque ustedes saben que este proceso revolucionario, la revolución bolivariana, ha sido atacado sistemáticamente por los medios de comunicación de la oligarquía. Esos medios que defienden a capa y espada los intereses del imperialismo norteamericano. Esos medios que manipulan toda la realidad. Esos medios que pretenden y que han influido de manera negativa en algunos sectores de la clase media, que no podemos decir en toda la clase media, pero sí en importantes sectores de la clase media. Esos medios de comunicación que están siendo utilizados para tratar de desfigurar nuestro proceso revolucionario. Y es por eso que Lenin lo tenía demasiado claro. Es necesario que el partido, y en este caso el PSUV, la dirección política, se plantee de manera inmediata como un imperativo la creación de un órgano que permita lo que decía Lenin aquí, no solamente de la agitación, de la propaganda, sino de la organización, el hacer conocer nuestras verdaderas políticas a lo interno y a lo externo, para combatir toda esa campaña internacional, toda esa campaña nacional que de cierta manera tenemos que reconocer que influye negativamente en la imagen de nuestro proceso. No, y bien importante el planteamiento, porque por ejemplo, cuando él nos plantea nuestra necesidad de este periódico, no nos lo plantea desde el punto de vista de un medio de comunicación que simplemente se encargue de comunicar una información, sino que este periódico debe educar a su militancia, debe estar planteado o debe tener como premisa la organización dentro de esta organización.
nosotros debemos organizar a nuestra militancia y es bien importante, por supuesto nosotros en la actualidad, dentro de nuestro proceso socialista que estamos liderizando aquí en este país, nosotros vemos cómo los medios de comunicación influyen, por supuesto, a nivel ideológico dentro de las personas, donde han llegado a satanizar a tal punto el proyecto revolucionario que estamos liderizando, que crean una distorsión en una pequeña parte de la población. Eso es una ventaja que tenemos nosotros como proyecto, porque no es la población que está afectada por esto, pero ¿cuál debe ser nuestra premisa? Por supuesto, ir directamente hacia la creación de un órgano no dependiente de un medio de comunicación creado, sino nosotros dentro de nuestra estructura, crear ese medio informativo que esté direccionado a dar las directrices, a educar, a organizar, a generar espacios que yo vuelvo y repito, me parece maravilloso este tipo de espacios porque nos permiten a nosotros crear discusiones y crecer un poquito más dentro del conocimiento ideológico que tenemos nosotros en cada una de las personas, tanto las individualidades como los colectivos. Sí, bueno, yo quería hacer una apreciación. Hay otro artículo de Lenin donde habla del periódico, pero hay otro aspecto que también resalta el periódico y tiene que ver con que existen flujos y reflujos de la movilización popular en muchas partes del mundo, donde él dice que cuando lo que sí se mantiene durante todo ese tiempo puede ser que salga mucha gente a la calle, como sucedió el 27 de febrero, puede ser que como sucedió en el 92 no salió la gente a la calle. Sin embargo, lo que se mantiene en esa línea hilo conductor es la organización. Y el periódico tiene una función fundamental en aglutinar esa organización, que sea capaz de cuando venga una explosión social, convierta esa explosión social en una revolución. Decía Lenin, no en vano se dice que un motín es una revolución no organizada y una revolución es un motín organizado. Y el periódico juega un papel fundamental en organizar, porque la idea es, bueno, ¿hacia dónde vamos? Te dice la gente también, ¿hacia dónde cogemos? Y el partido, como una dirección colectiva, tiene que dar luces no solamente a lo interno, como lo decías tú, sino también hacia lo externo. Es decir, cómo nosotros como partido damos luces hacia esos sectores que no están dentro del PSUV porque nunca creyeron en él o nunca tuvieron tiempo para militar en él. Cómo tú también empiezas a hacer política con el resto de la sociedad, los 26 millones de venezolanos. Incluso, cómo haces política contra la gran burguesía venezolana. También se puede hacer un trabajo de hacer política hacia esa gran burguesía, ya sea, digamos, de alguna manera suavizando las contradicciones, como también puede ser que tú te prepares un plan político ya definido con esa burguesía que tenga que ver con otras tácticas políticas. Pero cuando tú hablas en cuanto a los medios, evidentemente cuando trasladamos el texto de Lenin al presente, tú dices, sigues hablando del periódico, pero evidentemente claro, estamos hablando de los medios de una forma más amplia. Claro. Porque aquí hoy en Venezuela, donde ha habido, están las televisoras comunitarias, los medios alternativos que han hecho un trabajo muy importante, evidentemente tenemos los medios de la contrarrevolución que están desorganizando. Entonces, tenemos los medios de nuestro lado, pero esos medios no están, específicamente las televisoras, no nos están todavía organizando de una forma unificada. Por eso creo que estarás de acuerdo que cuando trasladando el texto de Lenin al presente, más importante en un periódico sería una televisora. Sí, yo creo que puede. Lo que pasa es que también creo que cada medio tiene su virtud, ¿no? La televisión tiene la virtud de que te transmite de una vez las imágenes y a través de imágenes te dice mucha más información en mucho menor tiempo. Sin embargo, el escrito te da mucha más precisión. El escrito es algo que tú puedes empezar a leer y releer y volver a comenzar a leerlo. No tiene un principio ni un fin, aunque sí tiene una forma de leerlo, pero tú puedes volver a leerlo. Queda mucho más marcado y mucho más la definición teórica y la importancia. Ahora, yo sí creo que el partido tiene que abarcar todas las áreas, como un partido que también cree en toda la forma de lucha, desde lo escrito hasta lo audiovisual, pasando por lo sonoro, por los murales, por el afiche, por el arte, incluso incluir el arte en esa parte como gran marco de comunicación revolucionaria. Ahora,
existen los medios alternativos, pues los medios alternativos son medios que pertenecen al poder popular en este caso, no al partido como un medio político. Lo que no está ahorita construido, y creo que es una tarea a construir del partido, es un medio del partido. Pero aquí Lenin te dice una cosa, una advertencia, y de los errores que no podemos cometer, de los errores que sí se cometieron en la Unión Soviética. En la Unión Soviética se hicieron un periódico como el Pravda, al final fundado por Lenin, pero que al final terminó en manos de Stalin, en manos de Khrushchev, en manos de toda la burocracia soviética, donde era un grupo de intelectuales encerrados en algún lugar de Moscú, escribía todo el periódico completo y se lo enviaban a esos tantos millones de habitantes de la Unión Soviética. Y dice que el periódico no solamente es un propagandista, tú lo decías, un agitador, pero a todo eso le puso siempre un calificativo, que es colectivo. Propagandista colectivo, un agitador colectivo, sino también un organizador colectivo. Es decir, el periódico es un punto de encuentro para la discusión democrática de un colectivo. No es que yo, el intelectual, periodista del PSUV, suponte que llega algún periodista del PSUV y decide hacer un periódico y él escribe el periódico para el resto. No, todos los que estamos en el PSUV tenemos la misión de escribir el periódico. Todos los que estamos en el PSUV tenemos la misión de hacer audiovisuales para ese medio que nosotros creemos en audiovisual. Todos los que estamos en el PSUV tenemos la obligación de participar en ese gran debate, porque el periódico es, como organizador, un centro de debate, como agitador un centro de debate y como propagandista un centro de debate también dentro del mismo partido. Y hacia afuera la demostración de que existe una dirección colectiva. Uno de los mensajes que nosotros tenemos que enviarle a los gringos, al imperialismo, es que existe una dirección colectiva, que no es derrotable poniendo una bomba y asesinando a una o dos o tres personas, sino que así atente a cada momento ellos se vean en la necesidad, se vean en la imposibilidad de detener la revolución bolivariana. Y eso hace que ellos no intenten el asesinato de compañeros nuestros. O sea, si nosotros le damos el mensaje a ellos de que tenemos un solo líder, entonces tenemos un problema que es que ese líder se vuelve mucho más vulnerable. Claro. Y la táctica de ellos es precisamente asesinar a nuestro líder. Y es el peligro que corremos. Nosotros tenemos que asegurar de que nuestro periódico sea un instrumento, o nuestro medio de comunicación revolucionario político del PSUV sea un instrumento colectivo como es el PSUV. Es decir, las políticas que define el PSUV entran en ese marco. Claro, fíjate que dentro del planteamiento que hace Lenin, él nos habla de que necesitamos un periódico político, cosa que existe, por ejemplo, yo veo el planteamiento que hace Cira de los medios comunitarios. Sí existen los medios comunitarios, por ejemplo, entendemos que a través de los medios audiovisuales nos llegan más directamente a las masas, pero tenemos más limitantes. A diferencia que a través del periódico tenemos la capacidad de lo que planteaba el camarada, o sea, la relectura, de repente tú vas a interpretar lo que yo textualmente te estoy diciendo, mientras que el mensaje que te lleva por televisión puede llevar a varias interpretaciones. Entonces son de repente ciertas limitantes que nos permiten los medios, pero lo que sí nos queda claro a nosotros es que sí debe existir el periódico y que ese periódico tiene que ser político, que salga de la construcción colectiva de todo lo que hacemos vida dentro del PSUV. Y que por supuesto nuestro rol ahora como comunicadores en ese periódico de toda la militancia es crear el espacio para que quienes no militan dentro del partido tengan la opción de repente de abrir su voz en el periódico. Y ahí podemos ir ganando, porque yo siempre he dicho que yo no creo mucho en la cantidad sino en la calidad. Y dentro de la revolución necesitamos calidad de revolucionarios. Y nosotros tenemos un compromiso bien grande con este proyecto de país. Y más que todo dentro del planteamiento que nos hacen, donde sabemos que tenemos un imperio con sus cañones enfocados hacia Venezuela y por supuesto direccionados hacia nuestro camarada comandante. Entonces nosotros tenemos que ir dentro de la formación ideológica de todas las personas que estamos dentro de esta militancia, crear, y este término que ustedes le ponen al programa, la creación de los cuadros, eso es importante porque nosotros de aquí tenemos que ir sembrando esa semillita revolucionaria en cada una de las personas que hacemos vida dentro del PSUV. Bueno, más allá del periódico y de los medios de comunicación audiovisuales o escritos, tenemos que hacer el llamado pues al pueblo en general
porque no es únicamente el partido, son todos los consejos del poder popular, ¿no? Influenciar, seguir influenciando, seguir educando al pueblo, y hay muchos mecanismos para seguir educando al pueblo, audiovisual, escrito, ya sea en reuniones de organizaciones, de colectivos, con otros, con el pueblo, pero lo importante es seguir educando al pueblo para que rompamos con el sistema establecido, con el sistema capitalista, y dar paso a una revolución socialista, que era lo que llamaba Lenin también sobre la revolución rusa, una revolución socialista rompiendo con ese orden tradicional y esos esquemas impuestos y de dominación hacia las masas obreras, trabajadores, campesinados, estudiantes humildes, y hacerle un llamado también, bueno, a concientizarlos para que las alas oportunistas no ocupen los espacios, para que no caigamos en desviaciones por esa élite que está allí, pues que de una u otra manera quiere imponerse y quiere seguir dominándonos bajo la desinformación, bajo el dominio, porque ellos tienen un mayor nivel de conciencia, ¿no? Pero de una u otra forma tenemos que hacer el llamado de concientizar al pueblo para que tome el poder como clase oprimida. Sí, tenemos poco tiempo. Yo quería leer una partecita, solamente leerlo como otra cita. Semejante grado de disposición combativa, esto es finalizando el documento, solo puede lograrse con la actividad constante a que se dedica un ejército regular. Si unimos nuestras fuerzas para asegurar la publicación de un periódico común, esa labor preparará y destacará no solamente a los propagandistas más hábiles, sino también a los organizadores más diestros, a los dirigentes políticos del partido más capaces, que puedan en el momento necesario lanzar la consigna del combate decisivo y dirigirlo. Creo que es una sentencia bastante valiosa que hace el propio Lenin y que queda como un buen mensaje. Bueno, sí, en la continuación de este interesantísimo tema en relación a lo que tiene que ver con el periódico, con los medios de comunicación, cabe también nosotros hacernos una pregunta a los revolucionarios, ¿no? Nuestro pueblo muchas veces se siente indignado ante la impunidad con que actúan los medios de la oligarquía, ¿no? Los medios de la burguesía. Hay una indignación colectiva en nuestro pueblo por esta impunidad, por ese cinismo con la que actúan esos medios, y necesariamente, entre otras cosas, el PSUV tiene que plantearse esta tarea como una tarea primordial de fortalecimiento del poder de la organización, del partido, porque en verdad nosotros no queremos que casos como el de TV Televisión, que hasta ahora, sinceramente, desde el punto de vista revolucionario, no ha resultado lo que el pueblo de Venezuela esperaba, y eso tenemos que reconocerlo. Y por eso considero fundamental que el PSUV, la dirección política del PSUV, sus cuadros a todos los niveles, asuman esta tarea como primordial, porque se trata de cohesionar a la organización, se trata de homogeneizar, pues, nuestra acción, la táctica, la estrategia. Y considero que este pensamiento leninista está absolutamente actual, está vigente, no como dicen nuestros enemigos que el marxismo es cosa del pasado, no como dicen nuestros enemigos que esas son teorías ya superadas. En lo absoluto, este pueblo tiene que
que tomar estos planteamientos para asumir este proceso revolucionario con más propiedad y con más garantía de éxito. Bueno, camaradas, vamos a terminar este programa agradeciendo a Katia TV, al equipo técnico que nos acompañó esta noche, en las cámaras, la camarada Mariela Monterrey y la camarada Crisyoli González. Vamos a agradecer al camarada en la dirección, al camarada Manuel, y a todos ustedes, gracias por haber prestado su atención, y les recordamos que el programa Escuela de Cuadros será transmitido todos los jueves y sábados a partir de las 8 de la noche. Y para los que estén interesados en hacer un contacto con nosotros, lo pueden hacer a través del correo electrónico escuelacuadros@gmail.com. Camaradas, continuamos con estos encuentros, con estos debates. La idea es profundizar en la construcción del socialismo. La idea es aprender, así como nosotros estamos aprendiendo aquí, queremos aprender todos en colectivo. Y camaradas, a seguir profundizando, a investigar, a prepararnos, porque este proceso lo va a requerir, lo está requiriendo y lo seguirá requiriendo en el futuro. Hasta la victoria siempre. Asamblea Socialista, quien les habla, Luis Álvarez, estudiante de la Universidad Bolivariana y también miembro del Batallón Uvevista 26 de julio. En el día de hoy, Escuela de Cuadros se propone a continuar con la discusión, con el debate, con la formación ideológica. Aquí todos los que estamos aquí, lo que pretendemos es profundizar en el debate, la formación ideológica y aprender, porque en estos procesos consideramos que estos debates contribuyen mucho a esclarecer y analizar las diferentes realidades políticas, sociales que se suscitan históricamente y, por supuesto, lo que tiene que ver con nuestro proceso revolucionario. En el día de hoy, concretamente, vamos a analizar un documento de Vladimir Ilich Lenin que se titula ¿Por dónde comenzar? Este documento, que fue publicado en el año de 1903, plantea a lo que tiene que ver con la organización del partido bolchevique, ¿no? Y cuáles eran las vías, cuáles eran los pasos para organizar un partido que se convirtiera en verdadero instrumento de la revolución. Inicial de empezar un proceso revolucionario. Es decir, la revolución es un proceso donde se organiza la revolución y existen revolucionarios que se encargan de organizar la revolución, no de hacerla, porque de hacerla se trata que es precisamente toda la clase obrera junto con el pueblo son los que hacen la revolución, pero sí bajo un plan y una táctica de unidad, un trabajo conjunto a través de una dirección política se puede lograr un proceso de revolución, sin saber los años en los que lo vas a lograr, sin saber en qué momento, pero sí un proceso de acumulación. Y la demostración la hace Lenin en este artículo, cuando dice por dónde empezar, y culmina con una revolución, que es la Revolución Rusa, ya hace 90 años realizada, y que te marca la pauta en ese sentido con respecto a la importancia de que de verdad no sea de manera oportunista un cambio de táctica cada 24 horas, lo dice, porque ese cambio de cada 24 horas significa que no hay un verdadero análisis de la realidad. Mira, el comandante Lenin, cuando Lenin dijo que sin práctica revolucionaria
Saludos, usuarias y usuarios de Katia TV. Estamos de nuevo aquí con su programa Escuela de Cuadro, el programa número 4. En esta oportunidad nos encontramos en los estudios de Katia TV, en los camaradas César Arocha, miembro de la corriente revolucionaria estudiantil guevarista de la Universidad Bolivariana de Venezuela. También se encuentran los camaradas Ivette Mijares, Aura Eslava, Cira Pascuali, todas ellas del batallón uvevista de la Universidad Bolivariana de Venezuela del PSUV 26 de julio. Y también se encuentra el camarada Gabriel Gil del colectivo. La organización debe estar preparada para desplegar inmediatamente su actividad. Cambiar de táctica en 24 horas. Mas para cambiar de táctica hay que empezar por tener una táctica, y si no existe una organización fuerte, una experiencia de lucha política en cualquier situación y en cualquier periodo, no se puede ni hablar de un plan sistemático de actividad basado en principios firmes y aplicado rigurosamente, del único plan que merece el nombre de táctica. Sí, regresamos después de la cita de Lenin, del artículo Por dónde empezar, y bueno, ahí se marca la importancia que le da Lenin a la discusión de la táctica, del planteamiento de la táctica desde el partido, y cómo un plan bien definido, bien claro, que te permita tener coherencia desde que lo inicias hasta que lo culminas, ¿no? Y la importancia de, aquí Lenin, en el inicio del artículo habla de los pasos prácticos que debemos dar por un camino conocido y cómo darlos, ¿no? Es el problema. Pero para ello vamos a cederle la palabra al camarada Gabriel Gil para que nos adentre en el tema. Sí, gracias. Sí, bueno, por dónde empezar es un artículo problematizador de la discusión en 1901, que es donde sale, el inicio del siglo, entre los revolucionarios y marxistas rusos. Y bueno, pues como un aspecto fundamental que marca Lenin aquí y que vamos a ver en la cita, está la táctica y la importancia que él marca a la táctica del partido y al plan de trabajo que se marca el partido. Si quiere vamos con la cita y seguimos. Es ridículo hablar de situación distinta, de alternación de periodos, laborar para crear una organización combativa y hacer agitación política es obligatorio en todas las circunstancias monótonas y pacíficas, en cualquier periodo de decaimiento del espíritu revolucionario. Es más, precisamente en tales circunstancias y en tales periodos es necesario de una manera especial el trabajo indicado, pues en los momentos de explosiones y estallidos es ya tarde para crear una organización.